Padre, madre. Conocer es el primer paso para proteger a tus hijos y su futuro. Si algo te parece extraño o diferente, confía en tu instinto. Bajo la teoría del conflicto, se está viendo la sexualidad, la raza y la etnia, reestructurando ciertos términos, ciertas ideas, para que ahora esas palabras tengan otros significados. Yo sí veo que eso es muy grave, que le digan a los niños de que sus hogares no los comprenden, sus padres no los comprenden y que no es un lugar seguro. Bueno, Marcel, ¿cómo estás? Buenos días nuevamente aquí de nuevo para seguir con este webinar que estamos realizando de alerta padres. Esperemos que todos nuestros amigos que están viéndonos, pues esto sea de mucha ayuda, ¿verdad? Y quisiera empezar diciendo pues que nuestro objetivo principal de Movimiento Hispano de América es realmente buscar cerrar la brecha, ¿verdad? Entre lo que se enseña, lo que le están enseñando a nuestros niños y lo que los padres esperan de la educación, ¿verdad? Nos, es nuestro ideal fomentar un diálogo fructífero, constructivo entre los padres, sus hijos y los educadores. Nos gustaría pues crear un ambiente de comunicación que sea abierto, respetuoso, colaborativo, donde todas las partes se sientan valoradas, escuchadas, apoyadas en su desarrollo personal y educativo, ¿verdad? Correcto. Tener empatía, Marcelo. Ujú. Sí, reconocer las perspectivas, porque creo que al final todo el mundo quiere comunicar lo que siente, ¿no? Y Correcto, estamos aquí exactamente. nosotros para escuchar, entender y crear una unión en entendimiento. Entonces, en este webinar vamos a profundizar sobre los temas emergentes que están discutiendo en las aulas. Exactamente. Em, Aquí lo importante es, como en nuestra investigación hemos visto que esto es altamente complejo Sí, y queremos asegurar de que no estamos polarizando. Entonces, vamos exacto. a continuar a tocar estos puntos, tocar los temas que están en esta aula de una forma que creo que más holística, que nos ayuda a entender los dos lados y al final crear un tercer punto de entendimiento, ¿no? Y Sí, creo que de esa forma de verdad vamos a poder reconocer la importancia del por qué han emergido estos temas en el colegio. Entonces, de cierta forma, ¿por qué fueron importantes, ¿no? De que lleguen ahí. Pero al mismo tiempo reconocer que a su extremo tienen un potencial de crear ¿no? Obstáculos y problemas, ¿no? En la vida de los exactamente. niños, nuestras comunidades y cosas así. Entonces, por esa razón, vamos a continuar Ujú. Sí, conceptualizando estos temas tan profundos. exactamente. También es importante la importancia, ¿no? De lo que es estar informados. Realmente es lo que deseamos, que ustedes estén informados para que puedan comprender estos problemas, poder identificar soluciones, movilizarnos y llegar a un entendimiento y promover el cambio. Es lo que deseamos Correcto, aquí, ¿verdad? correcto. Que iba a decir una cosa muy importante, Sí. que es algo que yo siempre he sentido, ¿no? ¿Cómo un padre se va a poder identificar con sus hijos si es que no están hablando el mismo lenguaje? Es Entonces, exactamente. en este webinar vamos a tocar el nuevo lenguaje que se está enseñando en el colegio. Hay ciertas palabras que para nosotros significan algo, pero para los Ujú. niños significan otra cosa. Entonces, me encantaría, yo sé de que tú tienes unos puntos muy buenos acerca de la importancia del lenguaje. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos con eso? Eso me parece súper bien porque una de las cosas que promueven estas ideologías, estas nuevas ideologías, como por ejemplo el neofeminismo, ¿verdad? Que es la nueva mujer, y el nuevo o neo LGTBQ+2, que es la nueva sexualidad, ¿verdad?
siempre están mencionando constantemente la palabra deconstrucción y lo admiten abiertamente. Ellos admiten que su objetivo principal y final es deconstruirlo todo, ¿ok? Incluso el lenguaje. Y vamos a ver qué significa, qué es el lenguaje. El lenguaje es un sistema de comunicación que lo utilizamos para expresar nuestras ideas, sentimientos, nuestras emociones, para interactuar con nuestro entorno. Entonces, si se logra o logramos de alguna forma alterar el lenguaje o cambiar su significado, el significado de una palabra, esto cambia repentinamente el significado de esa palabra, puede generar mucha confusión, malentendidos en la comunicación y puede dificultar también la transmisión efectiva de información y conducirnos a situaciones de frustración, de discordia, ¿no? Si una palabra la entiendo de esta forma y la otra persona la entiende de otra forma, pues no nos vamos a poder comunicar. Entonces, es muy importante saber de que nosotros como padres, madres, lo que teníamos entendido, las palabras que nosotros creíamos que tenían una definición, necesitamos estar alertas porque nuestros hijos les están dando otra definición de esa misma palabra. Por eso la falta de comunicación tan grande que estamos viendo y observando ahora entre los padres y sus hijos, ¿ok? Porque las palabras que nosotros creíamos que eran, tenían ese significado, para nuestros niños ya no es el mismo significado, sino que es otro. ¿Ok? Ujú. Y, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy, muy claro en la ideología de del nuevo feminismo, eh, con la palabra, por ejemplo, aborto. Para nosotros, nuestras generaciones, eh, hasta la de mis hijos, la palabra aborto tenía un significado, ¿verdad? Como el significado es fuerte, entonces ahora ya no le están llamando aborto, sino que le están llamando interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, ¿cuál es la razón por la que ya no se le llama aborto, sino que interrupción voluntaria del embarazo? Eso, están usando un eufemismo llamado eufemismo, ¿no? Que suavizar la palabra. Entonces, esto agrava, por ejemplo, en la cultura, define el aborto de una u otra forma, eso va a tener consecuencias prácticas en la vida de las personas. Si el Ujú. aborto lo defino como asesinato del bebé en el vientre de la madre, eso en la mente de la población o de la persona va a ser muy diferente a que yo le llame interrupción del embarazo, ¿no? Y mi acción va a ser completamente diferente. Entonces, el lenguaje, Marcel, es sumamente importante y necesitamos estar alertas cuando se comienza a cambiar el lenguaje en nuestras culturas, ¿no? Y eso es lo que estamos observando en los colegios, que es lo que está pasando con nuestros niños, ¿no? Ujú. Sí, bueno, yo creo que es importante reconocer de que entre los hispanos ya en sí existe una, una brecha entre el lenguaje, entre esta generación, de los que nacieron y se criaron en Sudamérica, en nuestros países originales, y la nueva generación que se está creando aquí en Estados Unidos. Ujú. Entonces ya en sí nosotros estamos aprendiendo un lenguaje, pero en base a nuestra perspectiva tradicional. Y estamos viendo de que los niños están aprendiendo inglés como de una forma nativa, ¿no? Están aquí en su cultura con los americanos, pero estamos viendo algo que va más allá, que es que en el colegio ahora se está reestructurando ciertos términos, ciertas ideas, para que ahora esas palabras tengan otro significado. Ujú. Entonces, esto es algo que mencionamos en el primer webinar, pero normalmente cuando vemos esa tendencia de que el lenguaje se está cambiando, está siendo modificado, y de cierta forma ese lenguaje no está siendo modificado para aclarar
sino estamos viendo que confunde, ¿no? Mm. Normalmente eso históricamente tiende a ser indicativo a una politización Sí. de esos medios Mm. o una herramienta de guerra, una herramienta Exacto. militar. Entonces, por eso nos estamos alertando, porque nos estamos dando cuenta eh, que de cierta forma en el colegio, a través de estos temas, se está viendo de que se está modificando el lenguaje de lo que es la sexualidad, el Mm. lenguaje de lo que es la raza, el lenguaje de lo que es la cultura, la etnia. Entonces, sí, eso es algo que vamos a profundizar mucho más aquí en Sí. estos temas. Me gustaría solamente mencionar un ejemplo más, porque es que me parece muy, muy importante que los padres se den cuenta de cómo se manipula el lenguaje, ¿no? Entonces, los niños ahora en los colegios les están dando una clase que se llama salud sexual reproductiva. Se llama así, salud sexual reproductiva. Y en esa clase hablan del aborto. Entonces, ¿cómo el aborto, bueno, con el otro nombre, ¿verdad? Esta interrupción del embarazo, cómo la interrupción o el aborto, ¿verdad? El, el sacar a un bebé en desarrollo del vientre de su madre se puede llamar salud sexual y cómo le pueden llamar reproductiva, si es todo lo contrario, no se Ujú. está reproduciendo, al contrario, no hay reproducción, porque se está sacando el embrión del vientre de la madre. Entonces, es muy importante que nos empecemos a dar cuenta, a pensar críticamente esos conceptos que suenan muy bonitos, ¿verdad? Pero que esconden otras cosas. No es lo que están diciendo el título, sino que Sí. otras cosas Eh, detrás. en- Entonces, para ver si entiendo bien el punto de lo que estabas diciendo, en mi colegio, cuando nos enseñaron sobre sex ed, utilizaban la palabra aborto, ¿no? Y al Mm. mismo tiempo, el enfoque era en abstinencia, en prepararte, Exacto, en asegurar de que, ¿no? Que esto no es algo casual, esto no es algo que se hace al azar, ¿no? exactamente. ¿Por qué? Porque hay varios riesgos, hay Hay que hacerlo diferentes. responsablemente. Exactamente, es algo que hay que evaluar y hay que valorizarlo por lo que es, ¿no? Porque la implicación de tomar una decisión mala, Por de que tu completo. vida Son cambie. Exacto. decisiones, ¿verdad?, que te van a marcar en tu vida. Entonces, lo que estamos viendo es que en el momento de que ahora ya no se llama aborto, ¿no? Si se llama una interrupción, Mm. entonces es como que ya se le está quitando ese estigma, ¿no? Exacto. Ese poder de que sí, aunque existe y es útil bajo ciertas condiciones y es importante que lo tengamos como una herramienta médica, ¿no? Porque hay situaciones en donde es importante, ¿no? Ujú. La vida de la mamá está en peligro, la vida del bebé puede estar en peligro, entonces Claro. hay Son formas de circunstancias, hay circunstancias, circunstancias exacto. que, bueno, depende del médico, depende de lo que esté sucediendo en Exacto. este momento. Igual con cualquier cirugía, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo me corto el dedo, ¿no? Yo no voy a hacer una cirugía de toda la mano, por ejemplo, ¿no? Yo puedo técnicamente hacerme una cirugía, Ay, pero Dios no vale mío, la pena, no hace falta. claro, Pero si me venden a mí, es como que si yo tengo un seguro yo puedo hacer todas las cantidades de cirugías de mano que yo quiera y ahora se vuelve algo igual sí, que lavarme los dientes o lavarme el pelo, ¿no? Entonces ya no tienes ese peso. Entonces considero de exactamente. que al cambiar el lenguaje estamos viendo de que ahora algo que Cambia la anteriormente, cultura. Es impresionante exactamente, el poder como del una lenguaje. palabra va cambiando. Exactamente. Sí, sí, Entonces, si se define el aborto como una interrupción voluntaria del embarazo, lo que estamos haciendo es invisibilizando, ¿verdad? En la conciencia de la persona, de la cultura, eh, lo que realmente es el aborto.
¿no? Exacto. Entonces es como que se siente ligero en vez de que Sí. se sienta lo que debe sentirse. Porque yo conozco a mujeres que han pasado por eso Ujú. y ninguna le ha sentido, ninguna se siente que eso ha sido algo Bueno, bonito satisfactorio, o lindo ligero. o ligero, no lo es. Exacto. Claro. Que es, de cierta forma, es como se está pintando. Es Ajá, algo, es como cambiar el aceite del carro, es cambiar las llantas, es algo que todo el mundo hace, esto es común. Entonces, exactamente. de cierta forma, entiendo tu punto de por qué el lenguaje es importante y cómo se presentan las cosas. Eh, Ujú. pero entonces, bueno, vamos a continuar. Eh, Me Sí. gustaría tocar el punto de, básicamente, estos temas se Ujú, están viendo bajo un lente, ¿ok? Y este lente, yo creo que la manera más fácil de entenderlo es a través del lente de conflict theory, la teoría del conflicto. la Es teoría. decir, Mm, eh, bajo la teoría del conflicto se está viendo la sexualidad, la raza y la etnia, ¿ok? Las culturas. sí, Entonces, ¿qué es la teoría del conflicto? Bueno, la teoría del conflicto está derivada de la teoría marxista, ¿ok? exactamente. Pero Ujú, se desvincula en el aspecto de que la teoría marxista solo utiliza los ejes sociopolíticos, es decir, están los opresores y los oprimidos. ujú, Entonces, bajo ese lente de conflicto es que se están describiendo la sexualidad, la raza y la etnia. El problema está de que la realidad no consiste, aunque ese aspecto del conflicto es parte, es un variable entre la totalidad de nuestra realidad, en el colegio, en los temas, se está asumiendo, de cierta forma, de que esa es la totalidad de la realidad. el enfoque, Entonces, el enfoque, enfoca exacto. solamente en el conflicto. Exacto. Entonces, de esa forma, todo tipo de estructura sexual, ¿no? Por Mm, ejemplo, la estructura entre los hombres y las mujeres se va a ver bajo el lente del patriarcado, ¿ok? mm, La, 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 la raza, ¿ok? La teoría crítica de la raza, que es lo que otro punto que vamos a tocar más adelante, es una manera de ver las razas o las diferencias entre razas en base a la percepción del opresor, que es el white supremacist, que es el blanco que se está ujú, apoderando de todo el mundo, y debajo de eso están todas las razas que el blanco domina. ¿Ok? Y del otro lado está igual con las culturas. Es decir, mm, existen unas culturas que normalmente es la eurocéntrica, que es la dominante, y está el resto del mundo, que son los oprimidos. ¿Ok? Entonces, claro, de una podemos entender y reconocer de que esto tiene cierta validez en mm, nuestra realidad. Sí existen y han existido ciertas dinámicas de poder. Y exacto. claramente, y esto es algo muy, muy importante reconocer, de que en momentos de corrupción, en momentos donde nos desvinculamos de la democracia y nos llevamos más a totalitarismo, ¿no? A estos otros Mm, modelos de estructuras políticas y sociales, vemos que se crecen más y más y más esas diferencias, el opresor y el oprimido. Eso claramente, eso se ve muy claramente en Venezuela, en Cuba, en China, Ahí, en, ¿no? Lugares exactamente. donde de verdad existe esa brecha fuerte, ¿no? Ujú, Políticamente, económicamente. Eh, em, entonces, el problema está en el que a los niños se les está enseñando el sexo, la raza y las culturas bajo en base excelente. bajo ese lente. Ujú, Exacto. ujú, Entonces, eso es muy importante reconocerlo. Entonces, voy a repetir rápidamente. La teoría del conflicto se deriva del colegio de Frankfurt, ujú, donde se ha cultivado eh, la ideología marxista, ¿ok? Y ujú, donde se han expandido los argumentos comunistas que hemos visto desplegados en, ¿no? Todas partes del mundo. eh, ujú, Entonces, lo interesante es que estos nuevos
este nuevo currículo, estos nuevos temas que están entrando, no solamente en Estados Unidos, sino se están esparciendo globalmente, por eso lo estamos viendo en En todas Colombia, en partes. Argentina, en España, en ¿no? Ah, Europa, en ujú, Asia, es que es, este currículo se está ujú, enseñando bajo este lente de la teoría del conflicto. Entonces, ya, ahora que entendemos este lente y entendemos de que la sexualidad, la raza y la cultura se va a ver y se va a enseñar bajo este lente, sí. bueno, vamos a ver qué problemas o qué conflictos esto puede tener, ¿no? En la mente específicamente de unos niños tan jóvenes. Entonces, estos cursos que le están dando a nuestros niños, se le está enseñando bajo esta teoría del conflicto, ¿correcto? O Ujú, sea, que no es un lente holístico que considera la totalidad, sino se enfoca en el problema, solamente en eso, en el conflicto, correcto, de lo que se llama el opresor y el oprimido. correcto. Y bajo ese lente es que están nuestros niños educándose y viendo estos cursos del sexo, de la raza y de la etnia. Entonces, Ujú. las consecuencias, qué consecuencias puede suceder? O sea, me encantaría que, bueno, preguntarle a los Bueno, padres qué creen, ¿no? ¿Qué piensan y consideran de que si a un niño se le educa de esa forma, qué cree que va a suceder, ¿verdad? En sus mentes y, después, y también en sus actitudes. correcto, Eh, correcto. Creo yo que en vez de experimentar, no sé, la colaboración, de buscar cuáles son los méritos de una persona, ¿verdad? Sus logros, o en vez de enfocarnos en cómo podemos trabajar en conjunto, entonces se va a comenzar a crear un montón de estereotipos que no deben tener nada que ver con la persona que estamos hablando o Bueno, trabajando, ¿no? de cierta forma, lo que podemos reconocer de una, ¿ok? Y Sí, claro, nosotros ya hemos profundizado esto un poquito más, entonces de repente no es tan obvio, pero el momento de que alguien comienza a percibir, vamos a decir, me pongo estos exacto, lentes y veo la realidad bajo estos lentes, ¿qué termina pasando? Bueno, exacto. muy fácilmente vamos a retroceder 100 años en términos del racismo, de Exacto. estereotipos. ¿Por qué? Porque esta teoría lo que hace es que promueve, no solamente promueve, sino te empuja a que tú tienes que analizar todo tipo de interacción bajo este lente de conflicto Ujú. crítico. ¿Ok? Es Qué decir, triste. en el momento de que yo ahora tengo una conversación con una persona, Ok. en vez de yo ver a la persona por su moral, sus hechos, Sí. ¿no? Como persona Todo, en sí, como ¿no? persona. ¿Quién Exacto. es esa persona? ¿No? Yo estoy forzado a analizar a través de lo que se llama la interseccionalidad, que esto es algo que no vamos a Ujú. profundizar mucho, ¿ok? Pero básicamente la interseccionalidad lo que dice es, nosotros somos hispanos, pero somos relativamente blancos comparado a la mayoría de lo que es considerado el hispano tradicional, ¿no? Entonces, el momento de que yo tengo una interacción con otra persona, Ok. yo soy forzado a identificar dónde yo soy el opresor, dónde yo soy el oprimido y dónde encajo o arriba de esa persona o debajo de esa persona. Y en ese momento yo tengo que identificar si esa persona se está tratando de aprovechar de mí o si yo me estoy aprovechando de esa persona. Es decir, Wow. esta teoría de conflicto está basada en inglés lo que se llama un zero sum game. Entonces, un juego de suma de cero, en inglés, lo que significa es que si hay dos partidos tratando de hacer algo, si este gana, este siempre pierde. Si este gana, este pierde. Entonces, es como decir, Wow. hay recursos limitados y el momento de que dos parties, dos personas se involucran en eso, uno va a perder y el otro va a ganar.
De Mm. esa es la forma en cómo se percibe. Y por esa razón, Siempre, todos siempre va a haber siempre. alguien que gana y alguien que pierde. Siempre. Exactamente. Entonces, si yo Horrible. comienzo a percibir la realidad de esa forma, entonces todas interacciones yo estoy identificando quién me está oprimiendo a mí y quién yo estoy Sea, oprimiendo. estás Y esclavizado, porque no es, puedes, no vives una vida feliz, tranquila, libre, bueno, sino que estás con el pensamiento dándole, que te dándole a ver esta persona y cómo se traduce a la cultura, ¿no? Porque es- a tu trabajo, me tengo una entrevista. Entonces si yo tengo tal fisionomía, y entonces si no me toman en el puesto, entonces yo ujú, puedo sacar una conclusión. Porque soy, claro, porque soy hispano, porque no sé qué, porque, sí, o sea, vivir la vida así es qué tristeza más sí, grande. exacto. Entonces lo que estamos viendo es que el enfoque está en los estereotipos, en las razas, en las culturas, y no tiene nada que ver en tus méritos, en tú como persona. Entonces, de esa forma estamos viendo cómo al comenzar a ver la realidad bajo este filtro, bajo estos lentes, estas son las interacciones, estas son las formas en cómo nos vemos, cómo nos percibimos. Entonces, es interesante porque este currículo, estos Ujú, temas, mm. están literalmente, dicen, estamos aquí para resolver estos conflictos, para erradicar los conflictos entre los sexos, entre los géneros, erradicar los conflictos entre las Supuestamente ese es razas. su objetivo. Exactamente. Pero estamos viendo de que si esa es la forma en cómo se está expresando, técnicamente está haciendo exactamente lo opuesto, Sí, ¿no? está Estamos creando produciendo, está esas creando distinciones, estamos conflictos. forzando a los niños a percibir la vida de esa forma, que se Ujú. vean como opresores o como oprimidos. Ah, Y entonces, si son opresores, ellos tienen culpa. Y ahora ellos tienen que sentir culpa. Ellos tienen ah. que disculparse a todo el mundo. Y En esto puede la ser. teoría crítica de la raza lo vamos a ver con... Exacto, exacto. Entonces, bueno, para no, porque muchos de estos puntos lo vamos a hacer en el momento que comencemos a tocar los puntos. eh, Ahorita lo importante fue de que entendemos el lente bajo el filtro en cómo Exacto. se está percibiendo el sexo, la raza y la etnia, ¿ok? Ujú, Y estamos entendiendo ahora a cómo los niños están siendo forzados a percibir la realidad, ¿ok? exacto. Y qué problema puede causar esto en nuestras interacciones. Sociedad, en nuestra sociedad, Ujú. cultura y Es, familia, y en nuestras propias familias. Sí. exacto, Bueno, exacto. justamente este webinar es para que los padres sepan el currículo de los estudios de género que les están enseñando a nuestros niños. Y voy a nombrar algunos conceptos, ¿no? Entre ellos está el concepto del género. En nuestra investigación hemos encontrado que se manejan 4 conceptos de género, de los cuales vamos a hablar del cuarto. ¿Ok? Lo voy a decir rapidísimo, pero nosotros nos vamos a enfocar en el cuarto concepto de género porque ese es el concepto que le están enseñando a nuestros niños. Entonces, el primer concepto de género es muy fácil, el que siempre hemos sabido, es sinónimo del sexo que tiene. Si es el sexo es mujer o femenino, el género es femenino. Si el sexo es varón o masculino, el género es masculino. No hay ninguna otra cosa más, Ujú. ¿no? Muy, muy fácil y siempre lo hemos sabido de esa forma. El segundo concepto de género es acerca de los estereotipos sexuales. Se trata de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluyen la idea de cómo son los hombres, si son fuertes, dominantes, emocionalmente reservados, mientras que las mujeres son estereotipos sexuales, es decir, mientras que las mujeres deben ser dóciles o son emocionales, son cuidadoras, ¿no? Y bueno, estos estereotipos influyen realmente en el aspecto de la vida de la mujer o del hombre y en sus expectativas laborales y todo eso. El, la definición número 3 de género, que también le dan al género, es para describir los aspectos socioculturales y de comportamiento del sexo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del aspecto físico.
Los hombres llevan el cabello corto, las mujeres el cabello más largo, las mujeres usan maquillaje, los hombres no usan maquillaje, las mujeres usan vestidos, faldas, minifaldas, el hombre usa pantalón o short, etcétera. ¿M? Y por último, que es el que la definición que es lo que nos interesa, porque es la que le están enseñando a nuestros niños, afirma, escuchen bien, afirma que el sexo corporal orgánico, como nacemos, es irrelevante para la identidad humana. Entonces, para ver si lo entendí bien, la primera definición de género es básicamente la que todos conocemos, ¿no? Es decir, el género masculino y femenino implica hombre y mujer, ¿no? Que Son siempre se un nos enseñó. sinónimo exacto, intercambiable. Ok, ese me hace sentido. El segundo es más como el estereotipo del género interno, es decir, género en base a una persona que es más femenina, de repente es considerada bajo el estereotipo femenino que es, tú eres más emocional, o de Sí, repente, o el estereotipo masculino es, tú no tienes emociones, ¿no? exacto. A Los ese hombres no extremo. lloran. Exacto, exacto. Entonces esa es la segunda definición. Mm, La tercera, como lo entendí, género. mostraste, de género, es básicamente el estereotipo externo, ¿no? Es como esa persona se expone al mundo. Es decir, como si este hombre se viste, no, tiene chores, Mm, entonces está Salón. expresándose pantalón bajo el estereotipo de género masculino. Pero Ujú. si ese mismo hombre saliera con un vestido o pelo largo, cosas así, entonces de cierta forma se le estaría categorizando bajo el género femenino, ¿no? En su forma, en cómo se está exponiendo, ¿no? Como él, cómo se está vistiendo, Exactamente. ¿no? Sí, se está De- vistiendo como una mujer, se diría, ¿no? exactamente, esa es Aunque es hombre, se exactamente, está vistiendo como una mujer, y si es una esa. mujer, se está vistiendo como un hombre. Exactamente. Exacto, ok. Y entonces esta cuarta definición, que es la definición que se le está enseñando en el En el colegio, colegio, ajá, implica o dice de que el sexo, la biología y el género están desvinculados, es decir, desvinculados. no tiene una cosa que ver con la otra. En otras palabras, niegan que la biología, que parte del ser biológicamente no hace esas diferencias. Ujú, ujú, Todo nuestro comportamiento, nuestras emociones, todo lo explican a través del género, pero no a través de lo biológico. O sea, para ujú. ellos la biología no influye en nada con respecto a nuestro comportamiento. Y eso es porque ellos están describiendo, están diciendo de que los estereotipos de masculino y femenino, como nosotros lo hemos entendido, son Correcto. construcciones sociales. Exacto. Entonces, bajo esa perspectiva, un hombre no nace hombre y una mujer no nace mujer, sino Exactamente. son creadas. Y una pregunta, ¿tú crees que eso es verdad? Claro que no. O sea, todos los que hemos estudiado, todos los que tenemos algún tipo de conocimiento, ni siquiera hay que ser máster ni nada en lo absoluto. Sabemos perfectamente de que nuestra biología tiene mucho que ver con nuestro comportamiento. Ujú, La neurología, el cerebro, está comprobadísimo. El cerebro del hombre, el cerebro de la mujer funcionan de maneras diferentes y nos ujú, llevan a comportarnos de ciertas ujú. maneras. Entonces, entiendo un poco la lógica detrás de los estudios de género, en el aspecto de que bajo el lente, la perspectiva de la teoría de conflicto, se asume de Ujú. que estos estereotipos han sido impuestos Sí. y como fue creado y no tiene base en nuestra biología, por esa razón se puede asumir de que los estereotipos no tienen nada que ver con nuestro sexo. Es decir, el Mm, género como lo interpretan ellos no tiene nada que ver con nuestra biología. Pero esa no es la realidad, exacto. porque la realidad dicta de que, bueno, si una mujer está embarazada, tradicionalmente, vamos a decir, hace 100.000 años, ella no podía casar.
Ella no se podía encargar de hacer ciertas cosas que el hombre biológicamente está preparado para hacer, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, claro, hay que, Y y esto también, es parte. perdona, Ujú, Marcel, porque es importante cuando una mujer, es un ejemplo, me gusta, porque si una mujer se embaraza, automáticamente empieza a segregar cierta, y también sufre emocionalmente de, 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 porque la química del cuerpo cuando está ujú. embarazada es que es así, o sea, nuestra biología influye mucho en nuestros comportamientos, hasta en nuestros deseos, mucho que ver, En otras palabras, la biología es importante. muy Y, importante, y tenemos diferencias que son importantes reconocer. Es sí, decir, aunque queremos igualdad en términos legales, en términos, ¿no? de que podamos tener acceso a las mismas cosas, sí, es la importante oportunidad, reconocer, exacto, es importante reconocer de que un hombre es diferente que una mujer y esto no es algo solamente sesgado a tu pensamiento o cómo tú te claro. sientas, sino está arraigado a tu Y biología. tampoco tiene que ser que yo soy mejor o peor. Exacto. Sí, No sí, sí. tiene No, no. absolutamente nada que ver con eso. Somos Ujú. diferentes y también nos complementamos, porque Eso es yo lo que veo iba a decir. un complemento hermoso, es lo que veo yo, entre Exacto, un hombre y una mujer. exacto. Entonces, para regresar un poquito al tema, estamos viendo cómo, bajo el lente de la teoría del conflicto, se puede asumir de que los estereotipos femenino y masculino se pueden considerar como una construcción social. Y Mm, es bajo esa premisa que mm, se está enseñando a los niños de que el género está desvinculado de tu sexo. Por eso el género no tiene nada que ver con el sexo. Y eso es algo que nosotros, los padres, nosotros que somos de esta generación pasada, se mm. nos hace tan confuso. Y ahí entramos con el concepto del lenguaje, ¿verdad? O sea, cómo nosotros lo vemos y cómo los niños les están Exacto, enseñando que los vean. Entonces, cuando llegan a la casa de uno, estamos hablando dos idiomas completamente diferentes. exacto, exacto, cien por Marcelo. ciento Sí, sí. Entonces, me gustaría, antes de que profundicemos más este tema de estudios de género, creo que sí es importante, aunque lo mencionamos brevemente, es importante reconocer cómo llegamos aquí y por qué es importante. Porque claro, viendo, especialmente escuchando todo lo que has dicho, cuando uno busca y ve la historia, se ve claramente de que, especialmente en ciertas culturas, persisten, como en el Middle East, ¿no? En estos países Sí. árabes, que para ellos el hombre y la mujer tienen sus estereotipos bien formados y tienen su valor, su importancia. ¿No? Pues Ujú. se complementan y esas estructuras de esos estereotipos son importantes para sostener esas culturas. Entonces, bueno, podemos reconocer de que una mujer que se esté criando en una cultura así, que de repente que ella quiere volar aviones, por decir, ¿no? De O repente, quitarse el velo de la cara. Es muy exacto, exacto. diferente. Cortarse el pelo, cosas así. Sí. Ahí reconozco definitivamente de que había que soltar un poco esa brecha que estaba tan fuerte, impuesta en la sociedad, de que Mm. uno Los tenía que seguir estereotipos. el estereotipo en base a tu sexo. Entonces Claro. ahí 100% reconozco de que sí, definitivamente era importante que las mujeres y los hombres que querían actuar diferente pudieran comunicar y decir, hey, Sí. no me impongan estos roles, no me impongan estos estereotipos. Yo quiero Exacto. tener el pelo largo, yo quiero, o esta mujer quiere tener el pelo corto, o ella quiere trabajar, no quiere tener hijos, y eso está Quiere bien. poner pantalones. Exactamente. Entonces, ahí reconocemos de que sí, cierto aspecto debe ser reconocido y ese grupo debe ser escuchado, Sí, cien por sí. ciento. Y creo que en este momento estamos reconociendo de que sí, definitivamente mucha gente ha sufrido, especialmente hace 100 años, donde estas estructuras eran mucho más rígidas, pero al mismo Ah, tiempo hay que reconocer de que hoy en día yo en mi bachillerato, después en la universidad, y eso mira. que yo me gradué hace 15 años, ¿no? Ujú. Em, Viéndolo en Entorno. mi generación, Sí. em, ya no se ve,
no se ve, al revés. Hoy en día, Exactamente. la cantidad, bueno, la cantidad de mujeres que yo conozco, amigas, que son software engineers, ingenieras de software, que eso era tradicionalmente, era una carrera muy masculina. Entonces, hoy en día eso ya no está ahí. Claro, sigue habiendo ciertas presiones para que las niñas y las mujeres tengan hijos, ¿no? Y continúen ese estereotipo maternal que considero que es fundamental porque, bueno, si no tenemos eso, no tenemos reproducción. No No hay continuamos en... vida, sí, Exactamente. Entonces hay que reconocer nuestra biología en el trastorno sí. ¿no? de... Y la belleza también de porque hay algo que sí me he dado cuenta es que también se les enseña, se les pone como algo negativo ser madres, pero eso lo Exacto, vamos a sí. volver a ver más Claro adelante. que de cierta forma, reconociendo en el extremo donde estábamos, que se le imponía cómo tenía que ser una mujer, ahí Claro. reconozco de que sí, hay mujeres hoy en día que dicen, no me forcen a seguir esa vía. Pero Ujú. al mismo tiempo, es importante reconocer de que ir al otro extremo tampoco es bueno, ¿no? Y por eso Exacto. estamos aquí para asegurar de que este lado ha sido escuchado y que se pueda expresar de su forma, pero al mismo Sí. tiempo hay que reconocer la biología y la importancia de la biología, ¿no? Ujú. Entonces, Exactamente. sí, estamos viendo de que aunque antiguamente los estereotipos fueron forzados e impuestos en la sociedad, no, eso no vino solamente porque el europeo blanco Ujú. hombre Sí. quiso, Se ¿no? impuso. Se Mm, impuso para oprimir a las masas. No es claro. necesariamente, no es decir de que eso no ha pasado, no es decir de que eso no ha existido, Ujú. pero los estereotipos que vemos globalmente, porque esto no es solamente en un país, no, no, es algo que Exactamente. se ve, que nace en nuestra Es que es naturaleza. naturaleza, naturaleza Exactamente, femenina y la naturaleza masculina. Tienen, exacto. un po- Entonces ya de una estamos viendo la dinámica entre lo que es una perspectiva holística, que sí considera de que han existido instituciones y grupos de personas que se han impuesto han encima de querido nosotros para, imponerse. ajá, han querido imponerse para promover lo que sea, ¿no? Sus agendas, sus deseos y Sí, cosas así, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer de que igual como gente ha hecho esto, la naturaleza en sí claro. se expresa de esta Se forma. expresa, exactamente. La mujer se expresa de cierta forma, el hombre se expresa de cierta forma. Sí. No es decir que Yo todos creo, los hombres son iguales o de que todas las mujeres son iguales, pero es importante reconocer de que existe un estereotipo por alguna razón. ¿No? Y eso es claro. parte de una naturaleza. Igual, y no quiero comparar con animales, pero de cierta forma es decir, la tendencia de un perro, ¿no? La Mm, tendencia de un perro es que cuando tú ves al perro, exacto. tiene la cola, es feliz, comparado con un gato, ¿no? Son Claro, estereotipos que, exactamente. aunque no es decir de que todos los perros o todos los gatos son así, su naturaleza tiende a crear esos estereotipos. Entonces, Exactamente. ahora, el momento que nosotros vemos esto a través de este lente holístico, vemos el problema en el momento de que se enfoca esta perspectiva solo a través de este lente del Mm, conflicto, desde la teoría del conflicto, donde se impone a decir de que solamente estas estructuras, estos estereotipos de sexo, claro. están ahí porque el hombre se lo impuso al resto a la Mm. humanidad. Ujú, ujú. Sí, es una generalización muy radical, muy radical. Al Exacto, decir eso es muy radical, sí, porque estamos obviando nuestra naturaleza, ¿no? exacto, Entonces yo exacto. sí creo de que pudo haber un abuso, o sea, el mismo hecho de que en, en las eras anteriores, antiguas, ¿no? Donde no había tanta tecnología como ahora, era importante, ¿verdad? Por naturaleza, de que el hombre salga, ¿verdad? Históricamente afuera a buscar la comida, a enfrentarse a los animales. Él tiene la fuerza y la mujer teniendo los niños, cuidando a los niños. Entonces, en la medida que pasó el tiempo, sí se pudo haber habido abusos de esa naturaleza, Ujú. pero no podemos negar la naturaleza. Exacto, exacto.
Es como el momento que no sé si, Desarraigar, que ajá, desarraigas. Ajá. ajá, es el momento que nosotros desagarramos Ujú. la, esa perspectiva, Sí, ¿no? De nuestra naturaleza. Entonces ahora estamos viendo sí. otra perspectiva, Otra otra cosa realidad. completamente diferente, otra realidad. Mm, Me gustaría ahora de verdad comenzar a profundizar lo que es gender studies, ¿no? Los estudios de género. Ujú. Entonces, creo que sería importante si nos puedes dar la definición otra vez, para que la gente Claro que sí. entienda y no estén confundidas, porque otra vez, la definición que nosotros tenemos antiguamente de género es una cosa completamente diferente de lo que están entendiendo los niños. A los niños. Entonces, para que los padres y los niños puedan comunicarse efectivamente, creo que es muy importante de que los dos tengan el mismo entendimiento de la palabra, de las Exactamente. definiciones. Exactamente. Entonces, bueno, el concepto que le están dando a nuestros niños de género afirma que el sexo corporal es irrelevante, o sea, nuestra biología es irrelevante y lo consideran una construcción social y cultural. Y, o sea, que Ujú, ¿eso qué significa? Que la cultura fue la que impuso nuestro comportamiento. O sea, que el hombre no es hombre por su biología y por su constitución biológica, sino porque la cultura le impuso cómo ser hombre. Igual con la ujú, mujer. La mujer no es mujer por su constitución física, su biología y por factores también culturales, sino que fue la cultura, obvian la parte biológica y dicen que la cultura es la que hizo a la mujer lo que es la mujer. ujú. Entonces, estamos viendo que en los estudios de género, como se están enseñando, básicamente no existe un hombre o una mujer, porque de cierta forma ambos estereotipos son construcciones sociales. Exactamente. Ok. Es muy importante que los padres entiendan de que esto no es algo que está ocurriendo solamente en Estados Unidos, no es algo que solamente está ocurriendo en América, ¿no? Ujú. Sino es algo que estamos viendo globalmente. Estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Asia, lo estamos viendo en América. Entonces, Exactamente. y claro, y considero de que estos ¿no? Gender studies, estudios de género, ya en sí es algo muy complejo, como lo estamos viendo. Y claro, tiene su posición, su lugar en universidades y cosas así, pero la alerta de verdad está en que estamos viendo que el momento de que este currículo se le está enseñando a niños de entre 3 a 9 años, por ejemplo, ahí es donde de verdad vemos un problema, un conflicto, ¿no? Claro. Entonces, para Sobre todo profundizar, sin permiso de los padres. correcto, correcto. O sea, para poder profundizar un poquito más dónde están estos conflictos y estos problemas, me encantaría si puedes resaltar un poquito ciertos términos Sí. que los niños están aprendiendo bajo estudios de género y me encantaría poder evaluar unos cuantos para ver, ¿no? Analizar qué conflictos podemos encontrar ahí. Correcto. Bueno, los conceptos que los niños están escuchando en los colegios ahora es concepto de género, disforia de género, fluidez de género, identidad de género. También les hablan de políticas de inclusión de género, el término no binario, la no conformidad de género, las afecciones intersexuales, lo que es el sexo, cirugías de reasignación de sexo, la transición social, transgénero y transición. Entonces, estos son algunos de los conceptos que nuestros niños tan pequeñitos están escuchando en los colegios, Marcel. No sé, me gustaría si tú puedes explicar el concepto de disforia de género como lo tenemos y como ellos lo explican. Ujú. Bueno, sí, claro, del principio ya vemos que existe un Ujú. conflicto en el que de un lado dicen no existe los sexos, porque los estereotipos de lo que es un hombre, lo que es una mujer, son construcciones sociales. Entonces, de un lado te dicen que no existe. Y básicamente tu sexo es irrelevante porque todos somos humanos. Y de cierta forma, yo estoy de acuerdo con eso, en el aspecto de que si un niño le gusta el arte, le gusta el teatro, le gusta cantar, normalmente esas son actividades vistas como más femeninas.
¿no? Y normalmente si una niña le gusta el deporte, le gusta cosas, ¿no? Más masculinas, entonces es considerada masculino, ¿no? Entonces, creo que es bueno reconocer de que si un niño quiere ser un artista, puede, si una niña quiere ser, ¿no?, un deportista, puede, Claro, ¿no? Y está bien. El problema está, y por eso tocando el punto de la disforia de género, es que cómo una persona puede tener disforia de género si ambos mm, sexos son construcciones sociales, ujú, ¿no? Entonces, de cierta forma, es importante reconocer de que existen dos diferentes tipos de disforias de género, dependiendo de qué lente lo estamos viendo. Es decir, el lente tradicional, como nosotros vemos la disforia de género, es decir, es un niño que de repente se identifica como su género, como conceptualizado, se considera como mujer, ¿no? Entonces, esa disforia nosotros lo interpretamos como ese niño es niño y se cree mujer. claro, Y porque se cree mujer, tiene una disforia. Pero la forma en cómo se trata normalmente es asegurando de que tú eres un hombre. claro. Tú no eres mujer, tú no tienes senos, tú no tienes características de mujer y tú no puedes Afirmándole su su masculinidad, sexo, exacto, su claro, biología, su ¿no? biología, exacto. Ahora, las cosas cambian el momento que cambiamos la definición de lo que es el género. Y por eso tocamos nosotros el punto de la importancia del lenguaje. ¿Por qué? Porque ahora la, esta disforia de género en cómo se enseña en el colegio, ¿qué es lo que dicta? Bueno, si el género no tiene nada que ver con la biología, ¿por qué? Porque la biología es parte de la construcción social, ¿no? Entonces, bajo ese pretexto, si un niño biológicamente masculino se siente, su género es femenino, entonces ahora el colegio, el psicólogo y el doctor van a empujar lo que se llama gender affirming care. ¿Ok? Ujú. Entonces, bajo el gender affirming care, lo que están haciendo es que van a asegurar de que se le va a afirmar su Su género, género. Mm, no su biología. ¿Ok? es correcto. Entonces, Así bajo es. ese pretexto, es más importante cómo te sientes que tu biología. Sí. Y bajo ese pretexto, se le crea una vía que el niño tiene que tomar, ¿no? Sí, Es unos decir, pasos a seguir. exacto, exacto. Entonces, antiguamente, si teníamos un niño que se siente niña, normalmente se le dice, está bien que tú sientas que tú quieres pintarte el pelo y maquillarte y todo esto, está bien, pero tú eres un hombre. Ujú, Tú no tienes que cortarte, que ponerte senos de mentira, tú no tienes que cortarte tu miembro para poder expresarte de esta forma. Y creo que eso es aceptable, asegurar de que el niño se sienta bien en su cuerpo. Pero lo que estamos viendo especialmente, y es importante recordar, estamos ahorita hablando de este tema bajo la perspectiva que se le están enseñando a niños que están entre 3 a 9 años. ¿Ok? exactamente. Kindergarten a octavo grado, quinto grado, ¿no? Entonces, a estos niños, ¿de qué está compuesta su realidad? Anteriormente, un niño, por decir, que tiene una hermana, de repente ese niño le gustan actividades que son consideradas más femeninas. En vez de verlo como parte de la naturaleza, se está viendo bajo el lente de que el niño quiere expresar su feminidad. Mm, De un lado dicen los estereotipos no existen y por claro, esa razón no existe el hombre y mujer, no se puede claro. identificar un hombre que es una mujer porque son estructuras sociales, Sí. pero del otro lado te dicen, si este niño le gusta jugar con muñecas, le gusta Ahí sí, vestirse, le ahí, gusta, ahí sí es ahí, una mujer. Ahí ahí sí sí es existe. una No mujer. es, ahí sí no es una construcción social. Exactamente. Se está afirmando su género. ¿Dónde quedamos? Exactamente. ¿Dónde quedamos? ¿Es una construcción social o no es una construcción social? Ujú. Entonces, por un lado, dicen que es una construcción social, por lo tanto, no debe haber, no debe haber mujer y hombre, no, o sea, no debe haber diferenciación entre un hombre y una mujer, no debe haber diferenciación. Ujú.
el hombre puede puede verse como una mujer y y la mujer se puede ver perfectamente como si fuera un hombre. No hay diferenciación, no debiera haber diferenciación, pero en el momento de una disforia de género, ahí sí o sea, Exacto. prácticamente imponen o obligan a ese niño a ser mujer, Ujú, sí. o sea, a Que, tomar la construcción social que ellos dicen que es que fue malo, impuesta y que la fue están impuesta. imponiendo. Ellos la Exacto. están imponiendo ahora. Y entonces esto es muy importante que muchos padres de repente ya saben, hay muchos que no, y por esa razón estamos nosotros con esta organización tratando de alertar a los padres, es el momento de que un niño dice que me gusta jugar con las Barbies, sí, me gusta poner un vestido, sí, me gusta maquillarme, de repente ese profesor o ese psicólogo nunca le preguntó, bueno, ¿tú tienes una hermana mayor? ¿No? No, Sino, exactamente. en vez, ¿qué es lo que hacen? Asumen de que esta expresión es porque el niño está reprimiendo Exacto. instinto Feminidad o de la... feminidad. Todo esto influye en cómo los niños actúan. No significa de que están expresando su sexualidad, sino están expresando su niñez. Mm, Pero su niñez está siendo interpretada bajo los ojos de la sexualidad. Entonces, eso les da un punto muy exacto. Entonces, importante porque ahí está el peligro. exacto, exacto. ¿Quién es quién para que venga a mi familia, para que venga a mis hijos y les empiecen a imponer este tipo de cosas en sus cabecitas que no están todavía listas para eso, Es ¿no? que no se han madurado sexualmente, no saben qué es. Saben todavía, no saben Entonces, diferenciar entonces el gran problema de verdad está en el que los niños se creen lo que se les dice todo lo que uno se les y dice. no necesariamente están entendiendo, comprendiendo lo que se les está diciendo. Bueno, en este momento creo que es importante reconocer la importancia del tema que tú resaltaste con el lenguaje, ¿no? Particularmente con el eufemismo. Ujú, Porque cuando vemos ciertas palabras que se le están enseñando a los niños, por ejemplo, cirugía de reasignación de sexo, ¿qué, ujú, qué, qué te hace creer? ¿No? Te hace de verdad creer de que tú te puedes cambiar tu sexo, ¿ok? sí, Es decir, nosotros consideramos y entendemos científicamente de que el sexo no se puede cambiar. Tú tienes sí, cromosomas XX o XY, pero lo que ellos están diciendo es, tú te puedes mutilar, tú te puedes disfrazar, y eso se puede llamar reasignación de sexo. Entonces, claro, un niño, otra vez, estamos hablando de las mentes de los niños de 9 años, de 3 a ujú, 9 años, ¿no? Que esto se le estás enseñando, ¿ok? ujú. Entonces, a este niño que, y este es el gran problema, que muchos de los padres no entienden, que esto, como ya lo mencioné, esto no viene de nuestro colegio, esto no viene de Estados Unidos, esto no viene esto no es un caso aislado, esto es, Exactamente. se está viendo una orquestación que se ve Ujú, en los colegios, en los negocios, se ve en las películas, se está viendo en los libros, se está viendo en las comiquitas, por todos lados. Entonces, exacto. no es solamente que el niño está viendo en su colegio que le están enseñando que se puede cambiar su sexo, ¿ok? Que él, si se identifica como niña, puede cambiar y ser niña, ¿ok? Exacto. Eso es lo más triste, que estos niños creen que van a ser Exactamente. mujeres o que van a ser varones en el momento que los operen. Sí, y el problema está que se les hace creer que sí, siendo niños les gusta jugar con Barbies, o si son niñas y les gusta jugar deportes, que tienen que considerarse el otro sexo, que de una forma u otra ellos están en el cuerpo equivocado. Que Entonces ya en sí estamos viendo que a esta edad, con niños tan inocentes, influenciables. y influenciables, podemos ver de que ellos pueden no solamente creer que están en el cuerpo equivocado, sino Lo que se creen. sienten de que tienen que ahora seguir los protocolos de gender affirming care para asegurar de que estén bien y felices. Exactamente. Y el Sí. problema es que nada de esto lo entienden los padres o los padres están
al tanto de esto. Y en Es muchos correcto. casos, lo que estamos viendo es que se está asumiendo que el niño está en peligro en su hogar. Entonces, ¿qué termina pasando? Se termina creando una dinámica donde los padres ya no tienen que saber qué es lo que está pasando en la vida del niño. Sí. Se ha impuesto el gobierno o el colegio. De cierta forma, ahora, entre tú y tu hijo, existe una relación donde tus hijos y el colegio pueden mantener secretos de ti, del padre, por supuestamente la seguridad del niño. ¿Ok? Ujú. Entonces, en este momento estamos viendo de que si el niño dice que le gusta jugar con Barbies, en vez de que el profesor o el psicólogo le pregunte, tú tienes una hermana, o tú estás viendo una película de, no sé, de Disney, de Claro. princesas y cosas así, y es algo que el niño de 3, 4 años está imitando. Alimentando, mirando, sí, está. Exacto. En vez de verlo por el lente de la niñez, ¿no? Un lente más holístico, se está viendo del lente de conflicto, donde se está asumiendo de que el niño está siendo oprimido, que como está Opresión. siendo oprimido, él necesita una fuente, un lugar donde se pueda expresar libremente. ¿Ok? Y por esa razón, el niño ahora se le está diciendo en el colegio de que no le tiene que decir esto a los padres. ¿Ok? Ujú. Y Eso es lo puede, más grave, Marcel. Yo sí veo que eso es muy grave, que le digan a los niños de que sus hogares no los comprenden, sus padres no los comprenden y que no es un lugar seguro. Y entonces exacto. ellos sí son un lugar seguro. Y el niño, sobre todo el adolescente o preadolescente que está también en una etapa de rebeldía, que está Ujú, buscando su identidad, que es normal, normal y normal, y que en esa etapa de la vida de los niños ellos se rebelan contra sus padres, ¿verdad? Porque todos pasamos por ello. ujú, ujú. Justamente en esa edad, ellos aprovechan, estos grupos aprovechan para decirles justamente lo que ellos quieren escuchar. Desvincúlate de tus padres, te aman pero no te comprenden. Sí, Entonces es bien lúgubre, ¿no? Lo ujú. que se hace con ese niño, la manipulación que reciben es como una secta, ¿no? Los van atrayendo, atrayendo, hasta que el niño ya pues cuando llega a su casa, los padres se quedan, ¿qué momento? ¿En qué momento pasó Exactamente, esto? exactamente. Es importante resaltar este punto sobre la fisiología, ¿no? Porque como acabas de mencionar, se están alterando las estructuras de autoridad. Entonces, por ejemplo, un niño ya que esté llegando a los 9, 10 años, ¿ok? Quinto grado, sexto grado, séptimo, octavo grado, ¿ok? En este momento comienza a desarrollarse sus funciones sexuales, ¿no? La Claro, sexualidad comienza claro. a nacer dentro de este niño. Sí, Es muy importante reconocer como padre de que en este momento la naturaleza del comportamiento, nuestra psicología y fisiología, en ese momento empuja al niño a irse, a separarse de su comunidad, de su tribu. Pero eso pasa naturalmente. ¿Por qué? Porque el niño se está desarrollando sexualmente. Y sí. ese niño desarrollándose sexualmente no puede mantenerse en su misma tribu. Entonces, naturalmente, el niño en ese momento comienza a crear ciertos conflictos y rebeldía contra su familia y va creando su propia comunidad y su nuevo hogar. ¿Ok? Ahí Ujú. es donde el niño comienza a crear su personalidad y ahí es donde normalmente vemos esa rebeldía, ¿no? Donde los niños comienzan por la primera vez a rebelarse contra los padres y a decir, tú no tienes razón, tú no sabes lo que estás diciendo, tú eres un anticuado. Entonces es muy importante reconocer eso. ¿Por qué? Porque en el momento vamos a decir de que esto es algo que comenzó en kindergarten y ahora están en octavo grado, ¿ok? Tenemos un mínimo de 8 años que Wow. han pasado, ¿ok? Bajo estos 8 años vamos a decir que se le ha estado enseñando en el colegio esta perspectiva de lo que es la realidad y lo que es la sexualidad y lo que es el género, ¿ok? Y vamos a decir de que se ha llegado a cierto nivel donde el niño ha estado hablando con el psicólogo, que le ha estado presentando gender affirming care. Es decir, en vez de afirmar su biología y diciendo, está bien
que te guste jugar con Barbies, está bien que te guste maquillarte, tú sigues siendo un hombre, está Exacto, bien. Hay hombres que pueden actuar de esta forma, está bien, no te preocupes, claro. ¿ok? Pero En sí, vez de sí, hacer un eso, hombre, claro. ¿qué Pero, es lo que están haciendo? Le están diciendo, tú ahora tienes que seguir esta vía. Y el problema es que es una industria de millones de dólares, ¿ok? ahí está la clave. Entonces, Ahí esta está. industria Qué triste. está tomando las mentes de nuestros niños y presentándoles una vía que ellos deben seguir si Mm, es que se identifican como estas otras cosas. ujú, Entonces, el, para tocar este punto bajo el lente de la autoridad y dónde está el sí, conflicto, ahí es importante reconocer de que, como mencioné, esto no es solamente en el colegio, estos son sus comiquitas, sus películas, sus libros, sus amigos, ¿no? Google, Siri, Alexa, todo el mundo le está diciendo lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa a esta edad? ¿Qué pasa en esta etapa de su vida cuando el niño va y le pregunta o le dice a su papá, yo soy una niña, siendo un varón, o yo soy un hombre, siendo una niña, ¿no? ujú, Los padres le van a decir, no, tú estás bien, te gustan los deportes, eso no te hace un hombre, claro. ¿no? Igual con un niño. Exactamente. Está Ajá. bien, te gusta pintarte las uñas, te gusta vestirte de esta forma, está bien, tú eres un hombre, pero si ellos le dicen que está bien, quédate en tu sexo, el niño le va a decir, no, yo debo inyectarme con Ah, hormonas, sí, los bloqueadores hormonales ajá, y después las hormonas que no son de su em, exacto. sexo, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Contrarias. Porque el niño está siguiendo la ciencia, el niño está siguiendo el protocolo que se le ha dado del Ujú, psicólogo, del ujú, doctor y los profesores que están utilizando el Gender Affirming Care. ujú. Entonces, si el niño de verdad cree que se puede cambiar su sexo, porque Google lo dijo, porque Alexa lo dijo, porque la comiquita se lo dijo, porque su profesor se lo dijo, porque el doctor se lo dijo y el psicólogo se lo dijo, ¿ok? ¿Qué pasa cuando ese niño va a sus padres y los padres le dicen, Que no es tú no, así. tú no te puedes cambiar el sexo? ¿Y quién más te dice que tú no puedes hacer eso? La iglesia. Entonces, La estamos iglesia, viendo, tus padres, tu familia, que son una protección, ¿no? Son los que te van a decir que no, eso es mentira, no puedes, aunque quieras, no puedes cambiarte de sexo, es ujú, imposible. Y ellos no le van a creer, no le exacto, van a creer, ya los han introducido secretamente de ujú, sus padres, ya les han cambiado hasta el nombre y su pronombre. Si es una niña le dicen él y si es un varón le dicen ella. Y todo eso está sucediendo en el colegio sin que los padres estén exacto, enterados. exacto. Y eso llega al nivel de que los niños hoy en día, porque es su derecho, que eso es otra cosa que vamos a tocar en otras charlas, ¿no? Los nuevos Exacto. Los derechos que nuevos nos están derechos. otorgando, Exacto. que de verdad están creando conflictos y problemas, ¿no? Claro. Entonces, es el derecho del niño cambiarse su sexo. Exacto. Entonces, otra vez, tocando el punto de la autoridad, el momento de que el niño va a su padre y el padre le dice, tú no te vas a inyectar estas hormonas, eso no es natural, eso no es Y te va a parte hacer daño. te va a hacer Oh, daño. ¿sí? Entonces, en ese momento, si el padre no está Bueno, aplicando gender affirming care, ¿ok? O en otras palabras, tú no estás afirmando el género, no la biología, el género, porque la prioridad es el género, como está de tus hijos. ajá. Sí. Entonces, tú, como padre, si Te estás vas en a meter en un California, problema. si estás en Canadá, si estás en ciertos países en Europa, puedes Mm, perder la custodia de tus hijos, ¿ok? así es. Por imponerte en contra de esta ideología. Es correcto, exactamente. Y ahí está la gravedad del asunto y ahí está el por qué estamos alertando, el por qué de este movimiento hispano de América estamos dirigidos, ¿verdad?, a los hispanos, por qué esta lucha para que los padres puedan despertar, ¿verdad? Pueden visitarnos en www.movimientohispanodeamerica.org
y allí pueden encontrar bastante material, bastantes recursos en los que ustedes pueden leer, pueden ver vídeos de historias reales, Marcel, de lo que está Ujú. sucediendo, sobre todo en California, que es el estado donde más ha penetrado esta ideología en los colegios y que muchos padres están sufriendo, pero con la buena noticia de que están despertando, ¿verdad? Porque vamos a ser bien positivos, porque Ujú. se están padres que se están levantando y nosotros pues aquí echando este granito de arena para el despertar de los padres, alertar a los padres y darles algún tipo de ayuda de cómo conversar con sus hijos, cómo hablar con sus hijos, pero primeramente es necesario entender lo que está sucediendo e investigar y conocer, ¿verdad? Que es lo primero, y después vamos a actuar, pero pues, Correcto. aquí estamos por ello, ¿no? Correcto. Y por eso siento que, claro, existen 1000 expertos afuera que todos han hecho unas investigaciones espectaculares. Varios Excelente. de esos los hemos traído para realizar Ocho conferencias conferencias y con vamos ellos. a tener otros webinars con ellos, expertos que toquen estos temas, ¿no? Más Sí, profundamente. Pero creo que la importancia y el valor de verdad que tenemos aquí con esta organización es que lo hacemos nuestro labor para asegurar de que esto sea relevante para sí, ustedes. exacto. Entonces, los expertos traen mucha información y está bien reconocer. Entonces, reconocemos que esto está pasando, reconocemos que esto está pasando, pero es una gran diferencia reconocer algo y entender. Entonces Exacto. creo que lo que nosotros estamos haciendo aquí, y espero de que, aunque esto es un tema sumamente complejo y Muy tiene complejo. mucho más detrás de esto, Largo. Sí, espero de que por lo menos hayan podido comprender un poco dónde están los obstáculos que sí. estamos corriendo hoy los padres con nuestros hijos, ¿no? Con este nuevo currículo, ¿no? ¿Dónde podemos identificar dónde están los problemas? Y al mismo tiempo, no estigmatizar, no perjudicar a todo un grupo. No son los Exactamente. LGTBQ, no son estas organizaciones, no. Es reconocer de que ellos tenían algo importante que querían dejarnos saber, ¿no? Exacto. ¿Por qué Y lo... luchar? Lucharon por algo, cosas Exacto, muy buenas, excelentes, exacto. y que se abrieron camino fantásticamente. La Exacto. mujer, el hombre de color, ¿y cómo se llaman? Los homosexuales, todas estas personas Ujú. han hecho un trabajo maravilloso con respecto a sus derechos, ¿verdad? Pero Exacto. que ahora estamos viendo otra cosa. Exacto, que ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes porque estamos viendo de que estas organizaciones, estos empujes, ¿no? Hacia estos mensajes son fundamentales e importantes, ¿no? Ujú. Para progresar nosotros en nuestras comunidades y en el Exactamente, futuro, como sociedad. eh, han sido o están siendo tomadas. Exacto. Entonces, lo importante de reconocer es por ejemplo, el feminismo. Y no quiero tocar esto mucho, pero el feminismo, el original, era sumamente importante para que la mujer pueda votar, para que tenga derechos Estudiar en la universidad, a exactamente, tantas cosas muy exacto. buenas que hizo el feminismo Pero original. hoy en día estamos viendo de que el feminismo, bajo el neofeminismo, ha sido tomado. Sí, Y es muy claro, ¿por qué? Porque hoy en día se le están quitando los derechos que las mujeres trabajaron tan difícil para recibir. Por ejemplo, solamente que las mujeres tengan un baño y privacidad. Hoy en día, exactamente. niñas en los colegios están perdiendo su derecho de privacidad. ¿Por qué? Porque la biología ya no está considerada como lo fundamental para determinar tu sexo, Exactamente. sino tu género, cómo tú te sientes. Y por esa razón estamos viendo violaciones, estamos Sí. viendo acosos, estamos viendo todo tipo de cosas Retrocesos que ya exactamente, habíamos avanzado. Es muy triste, ¿no? exactamente. Y también hay que recalcar que, como tú dices, estos han sido tomados estos movimientos originales tan hermosos
han sido tomados y lo sabemos porque tanto nosotras las mujeres no nos sentimos representadas y Ujú, también las personas de orientación sexual diferente a la heterosexual ujú. dicen exactamente lo mismo, no sentirse representados por el movimiento nuevo LGTBQ plus Los 2, dos, no sé, cosas. exacto. Exacto. Igualmente, también la gente de color está diciendo que no se siente representado por este nuevo movimiento de Black Lives Matter. No, no, no O el están de currículo acuerdo. de CRT, que vamos a O tocar en el del mismo próximo currículo video. de, exactamente, de Ujú, la teoría crítica de la raza. exactamente. Estas personas de color no están de acuerdo con la teoría crítica de la raza y Ujú. humanidad. Entonces espero con este webinar hemos podido abrirles un poquito la mente, que puedan entender un poquito la complejidad, ¿no? Porque estos son temas muy complejos Estamos a y de punta cierta del forma. iceberg, Marcel. Exactamente, exactamente. Entonces, Ajá. por lo menos que entiendan de que es importante comenzar a hablar con nuestros hijos, que comenzamos a entendernos y asegurar de que tengan estas conversaciones con sus hijos, para asegurar de que ustedes sean los que de verdad están en cargo. La responsabilidad de sus hijos están en tus manos, Amén, ¿no? así es, así mismo es. Y Sí, eso es algo bueno, tú sabes que todas las cosas no tan buenas traen cosas buenas al final, exacto, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que yo sí me he dado cuenta que esto que está sucediendo ahora está haciendo que los padres vuelvan a sus hijos, porque exacto. nos habíamos acomodado, Ujú, habíamos tenido demasiada confianza en el sistema. ujú, Hemos dejado a nuestros hijos muchas horas afuera en el colegio y porque no nos preocupábamos, decíamos, están seguros en el colegio, están con un buen profesor, una buena profesora, o sea, prácticamente nos desvinculamos mucho ujú. y estamos volviendo. Eso no estaba Exacto. bien, no era correcto. Claro, hay personas, hay familias que, bueno, necesitan los dos, tanto papá y mamá necesitan salir a trabajar y traer el pan, ¿no? Pero hay que hacer algo. No se puede dejar a nuestros hijos a merced y tampoco esa confianza ciega no podemos tenerla. Y eso es lo que Exacto. estamos viendo ahora. Un regreso de los padres a sus hogares, a la Mm, preocupación de sus hijos y a más atención sí. Y para al ellos. pensamiento crítico, Y a al pensarlo no tomarte críticamente. todo tan ligeramente y poder analizar. Y yo creo que lo más importante aquí es Así es. poder fomentar tu opinión. El problema Esa, está en el que nadie quiere tener una opinión porque todo suena tan complejo y entonces nos quitamos la responsabilidad, así es. ¿no? Así creemos. Entonces, Nos creemos de que no podemos, pero sí podemos. Claro que exacto. sí podemos. Exacto. Ujú. Entonces, bueno, creo que ya estamos bien Sí. en tiempo. Hemos tocado los estudios de género y en el próximo video vamos a tocar la teoría crítica de la raza y los estudios étnicos. Bueno, gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias, Marcel. Ha sido muy constructivo, estoy muy contenta y bueno, nos vemos prontamente. Hasta luego.